Buenas tardes a todos, buenas tardes tribu, acá estamos como los sábados, hoy jueves, porque bueno, es una ocasión especial porque queremos charlar un momento con Enrique de la Búsqueda Moreno. ¿Mm? Es un nombre puesto, seguramente ya nos contará y bueno, queremos saber esa búsqueda que realizas permanentemente porque nos has contado un poco de tu historia y siempre buscando un camino que te haga sentir pleno, que te lleve a la contemplación. Y por eso es que has elegido este camino a Bacardí y bueno, se están sumando muchos amigos o conocidos, también alguna gente de la tribu, luego lo verá en diferido, pero a todos nos interesa conocer tu historia, escucharte y darnos tu ejemplo, porque todo nos sirve, todo nos hace crecer y nos anima a mirarnos a nosotros hacia nuestro interior, como lo estás haciendo. Así que bueno, va a ser un gusto escucharte, Enrique, y eh, te dejamos que nos cuentes, ¿sí? Bueno, Bienvenido a este grupo. gracias. A ver, no preparé ninguna intervención esperando un poco vuestras preguntas, pero quizás sí habría que explicar. Primero, agradecer esta mega presentación. Cuando la he traspasado a otras personas, hemos cruzado muchas bromas sobre, sobre esa presentación. Eh, Porque en realidad, pues eso, yo soy una persona de a pie, de normalita, sin más, no merecedora de tanto elogio y tanta historia. La, mi llegada a Bacardit es un proceso muy largo que empezó de muy joven, con muchos altibajos y muchas historias. Quizás es más fácil explicarla desde ahora hacia atrás y a lo mejor pararse en algún momento. Eh, Simplemente hay un punto inicial. Yo teniendo pues 16 18 años, participo de grupos más o menos de afinidad. Afinidad entre los cuales pues había la querencia o encontramos de alguna manera una cosa que entonces nosotros llamábamos tradicionalismo integral, ¿no? El Guénon, el Titus Burckhardt, todo esto. Entonces en aquel momento yo me dediqué, y ahí viene ya lo de la búsqueda, a buscar una tradición occidental, pues al igual que había otras tradiciones. Y mi problema, de cierta manera, fue que yo en ese momento no la encontré. En el sentido de tradición, o sea, de traditio, de entrega, de enseñanza entregada. Y entonces yo no encontré nada. Lo que sí encontré fue el peregrino ruso, y del peregrino ruso salté a los textos tipo oración del corazón, oración de Jesús, libritos. Entonces no teníamos internet, estoy hablando de los años 80 del siglo pasado. Y entonces pues el circuito era pues ir a las librerías especializadas de tipo religioso y revolver en las estanterías a ver qué era lo que más cercano. Entonces yo terminé en eso, y en el grupo este de personas que tratábamos todos estos temas había pues lo típico, uno que era más budista, otro que era más islámico, otro que era más zen, etcétera. Y yo terminé leyendo a Durkheim, al maestro zen Durkheim. Y entonces yo entré en una dinámica de la oración del peregrino ruso, y a partir de ese momento, ¿no? Y entonces lo digo porque la oración del peregrino ruso, que yo la rezo hay quien le llama mantra, pero yo le puedo llamar oración, yo la rezo completa. Esto quiere decir que añado el pecador al final.
Hay gente que hace las versiones más cortas de, bueno, pues simplemente Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Hay quien añade después del Señor Jesucristo, pues, y el Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo de lo que sea, y luego hace el ten piedad de mí. Y yo la suelo hacer con el pecador detrás. Creo que hay que hacerlo así, aunque el maestro Jalix recomienda no usarla explícitamente, o sea, en el libro Ejercicios de Contemplación hay una mención a no usarla. Entonces, esto fue el inicio, luego pues yo tengo una vida más o menos Hola, normal. buenas. Me ha puesto un poco más tarde. Hola, Nieves. Hola, ¿qué tal? Entonces, en ese momento yo pues tengo una vida más o menos normal, el animador en una parroquia, que era de los carmelitas, entonces allí pues conozco algo también de la espiritualidad de los carmelitas. Soy monitor de tiempo libre, etcétera, etcétera. Empiezo a trabajar con niños delincuentes, etcétera, etcétera. Me termino casando, educando a los niños. Claro, entonces, en todo este periodo, digamos, más laboral y más personal, pues hay menos posibilidades de profundizar. Como no encuentro a ningún maestro, ni de la línea del peregrino ruso, ni nada, pues yo voy leyendo Zen e intentando encontrar algún maestro Zen. Entonces, en un momento determinado, como se pone en la explicación, creo que de la presentación, yo me voy a vivir al Pirineo y allí ya con los niños más mayores ya encuentro tiempo para practicar Zen. Y allí, en un pueblo muy chiquitín, a los pies de Ordesa, para que los de fuera más o menos lo ubiquéis, en Ainsa, hay unos cartelitos de una monja zen que pone meditación. Y entonces empecé a hacer con ella meditación. Esta monja zen es de una corriente no habitual en Europa, porque en Europa la mayoría son o discípulos de Taisen de Cimaro o cosas similares. Y ella es discípula de un monasterio holandés que se llama Zen River y es de un linaje americano, o sea, viene de vía América. Entonces yo con ella practico, no sé, 5 o 6 años, lo típico, los encuentros semanales. Entonces en un cambio de residencia, termino en un grupo ya de Taisen de Cemaro en Huesca Ciudad y ahí hago pues lo típico, ir todas las semanas igual, etcétera, etcétera, y hago una sesión con ellos es, es la, es de la Shanga de Bárbara Coser. Y, y terminó haciendo el sesshin en el monasterio que tienen en Extremadura. Y en un encuentro después, en Huesca, con un par de monjes argentinos que habían vivido en Huesca de esta Shanga, un chico de la herida me dice, no, todo esto que tú explicas de que no encuentras tal, no sé qué, hay aquí en España un movimiento, una gente que sí que lo sigue, que es Pablo Dors. Y entonces yo contacto con Pablo, con los grupos de Pablo Dors y empiezo el recorrido en Pablo Dors. Esto debe ser alrededor del año 19 o 20. Viene pues las pandemias, etcétera, etcétera, los líos de las pandemias, y hasta que no pasan todos los líos de las pandemias, no puedo iniciar el recorrido normal que hay en Amigos del Desierto. Pues eso, el retiro de iniciación, retiro de profundización, los contemplativos, y etcétera, etcétera. Y entonces en ese recorrido yo termino en un momento determinado, cuando Pablo Dors propone hacer una comunidad, pues intentando entrar en esa comunidad. Con anterioridad, un grupito de mujeres de los seminarios de Vilafranca y Barcelona, de Amigos del Desierto, había intentado hacer una comunidad. Y una de las cosas que habíamos hecho en ese grupito había sido contactar con Javier Meloni y habíamos hecho un retiro para hablar solo de comunidad con él. Y eso debió ser ahora unos 3 años, una cosa así. Entonces el grupito este de la comunidad no arrancó y se quedó ahí. Yo salí para ver que no arrancaba. Y entonces empezó el proceso
de que se ya conoce normalmente en España como Atos, o sea, que, que Pablo Dors intenta crear una comunidad. Yo estoy en el proceso ese, pues alrededor de casi un año. Cuando veo que no acaba de salir, de arrancar, cojo había pedido me había ido al paro unos meses para seguir este proceso y como no arrancaba, pues volví a coger trabajo y eso fue hace un año. Y a la vez había contactado con Javier Meloni porque él había hecho alguna entrevista en algún medio, yo en concreto recuerdo una de La Vanguardia, que hablaba del proyecto del poblado cosmodeándrico, ¿no? Y entonces le dije, hombre, mira, Javier, qué bien, que no sé si te acordarás de mí, del el hombre que iba con el grupo de chicas aquel, no sé qué. Entonces a partir de él contacté con Javier y lo estuvimos, le hice un par de entrevistas con él y me dijo, pues mira, esto está en esta situación. En aquel momento creo que ya tenían localizada la casa y estaban mirando si se podía llegar a la casa, a Cardito. Y entonces el proceso es en el otoño pasado. eh, Pablo definitivamente, por un lado, dice que Atos es imposible porque después de dos o tres intentos no sale. Yo ya había decidido que de todas maneras no seguir en Atos y a la vez el proyecto de Bacardí, del poblado, pues va tirando hacia adelante y en noviembre del año pasado ya van a vivir a Bacardí las primeras personas, ¿no? Que fueron principios de noviembre 3 personas. Entonces, en final de año, hacemos una primera reunión presencial, las veintitantas personas que estábamos convocadas a ser pobladores de Bacardí y pues allí eso empezamos a ver cuál es la propuesta del proyecto, etcétera, etcétera. Hay un vídeo de la Fraternidad de Santo Nombre, de una entrevista a Javier, donde él describe bastante bien pues, las características del poblado, de lo que se busca, cómo se busca, etcétera, etcétera. Entonces, siempre serán mejores sus palabras que las mías para lo que es el poblado en sí, ¿no? Y, y entonces hicimos este encuentro en final de año, o sea, a principios de este año, y allí empezamos a configurar un poco cómo iba a ser pues, la vida, a conocernos entre nosotros, a ver quién estaba realmente interesado en empezar a ir, en qué condiciones. Y hicimos otro encuentro en Semana Santa donde ya nos comprometimos en a ver quién quería empezar este septiembre o podía empezar este septiembre a vivir en Bacardí. Y la situación, pues ahora mismo es esa, sería que en unas pocas semanas una serie de gente nos uniríamos a la vida diaria en Bacardí. Por el camino yo por ejemplo he ido yendo un fin de semana todos los meses, hay compañeros que han estado un mes sí, un mes no, hay gente que ha hecho algunas estancias más largas. Y luego allí empieza a ser habitual que haya pues invitados del propio Javier, pues bien porque son jesuitas, bien porque son clérigos conocidos de él o por personas que han estado con él en otros proyectos. Esto ha hecho que aunque inicialmente en noviembre hubiese 3 personas, allí yo todas las veces que he estado de 6 o 7 personas no bajábamos, o sea, siempre había 6 o 7 personas. En algún momento, pues algún lunes, que de principios de semana, pues han quedado 1 o 2 personas, pero lo normal ha sido ya que siempre haya 6 o 7 personas o más en la casa. En la casa es una gran masía cerca de Manresa. Desde la casa se ve Montserrat. Parece un detalle tonto, pero es que desde la cova se ve la misma imagen de Montserrat. O sea, es como si estuvieses detrás de la cova de San Ignacio, pero 30 kilómetros más lejos. Pero la imagen que se ve desde la cova nosotros vemos la misma imagen. Desde la sala de meditación se ve la misma imagen que se ve desde la cova. Y entonces allí hay un régimen de vida más o menos fijo, bastante fijo, vamos, en la cual Javier insiste mucho ya de partida, que es las 3 horas de meditación.
Luego hay las comidas en silencio y por las mañanas se trabaja un poco, por las tardes hay un rato libre después de comer y hacemos una cosa que llamamos palabra, que normalmente es la lectura comentada de algún texto. De algún libro, normalmente. Vamos leyendo un libro y a medida que vamos leyendo el libro, pues a veces se lee simplemente, hay algún comentario y a veces pues nos perdemos en los comentarios simple y llanamente. O sea, empezamos a hablar y nos vamos por los cerros de Úbeda y volvemos al libro o no. Y entonces luego volvemos a hacer. Las meditaciones son siempre antes de las comidas, lo cual ayuda a que la comida sea en silencio. El espacio es ideal, o sea, es una vieja masía rodeada de bosque y de campos, de unas 170 hectáreas, y, y la masía pues está por arreglar bastante. Una de las cosas que vamos a empezar ahora los que estemos en septiembre es una tanda de obras, una serie de obras en una de las salas de la propia masía. Y básicamente a la espera de vuestras dudas y preguntas de cualquier tipo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por compartirnos tu vida y bueno, todo ese camino que vas recorriendo en esa búsqueda. Y bueno, tenemos la presencia de varias amistades. Si alguien quiere comenzar el diálogo, no sé, Nieves, que te estamos viendo ahí, eh, o Beatriz, Pilar, que están presentes. Si alguien quiere comentar o preguntar algo. Yo sí que, yo soy Nieves, sí que conocía algo ya de este resumen que me lo pasó también esta amiga Adela, que ahora hemos estado también en las vacaciones comunitarias en Salamanca, y me pasó un poco el resumen que ha dicho Enrique. Entonces es interesante, pero a ver, cada uno posicionándose adecuadamente respecto a esa realidad. Bueno, muchas gracias. Eh, no sé si alguien más quiere comentar o va pidiendo eh, hablar, decir algo. Y bueno, También es mixto, o hombres y mujeres, hombres solos, o cada uno que tenga también sus ideas de colaborar ahí, o en el campo o donde sea, no sé, si tiene que tener también ciertas habilidades. En principio, bueno, en principio no, desde el principio hay hombres y mujeres en la proporción habitual en estos grupos, o sea, pues un 30% de hombres, más o menos, 3 hombres por cada 10 participantes, más o menos. Ahora al inicio nos pasará lo mismo, o sea, seremos unos 10 y estaremos Javier, yo y otro hombre solo, y el resto serán mujeres. La edad es alta, entre otras cosas porque no hay proyecto de trabajo allí, o sea, de trabajo productivo. El trabajo que se hace es el trabajo para la casa en ese momento y lo que se toca hacer ese día. El, eh, es un reto la mixticidad, por decirlo de alguna manera, eh, pero bueno, si tuviésemos 40 o 50 años menos sería más reto. Es una broma que suelo hacer, pero que también es una realidad, ¿no? O sea, no es lo mismo ponerse a vivir juntos chicos y chicas que personas de más de 60 y tantos años. Eh, entonces, el tema allí es que, por ejemplo, hay que gestionar que los espacios son de una manera como muy determinada, muy curiosa. O sea, es una antigua masía muy grande que la heredaron 3 hijos y de la masía hicieron como 3 espacios, como 3 apartamentos. Eso supone que la casa tiene 3 cocinas y 3 lavabos, pero no tiene más lavabos. Entonces, una de las obras que vamos a emprender ahora mismo es de una batería de un ala de habitaciones que hay 3 habitaciones y una buhardilla anexa, pues hacer de eso 3 habitaciones, unos lavabos y 4 espacios para dormir invitados. En la casa, a plena ocupación, hay unas 12 habitaciones y podemos estar unos 20.
que es lo que hemos estado en Semana Santa y lo que van a estar ahora, por ejemplo, los amigos del Camino de Contemplación de Javier, pues van a hacer ahí un retiro y ellos van a ser unos 20 y da la casa para estar unos 20. En verano siempre se puede estirar un poco más porque dormir en algún espacio que no está muy acomodado se puede hacer, pero en invierno hay que dormir en espacios que llegue más el calor. Entonces, cara al invierno, pues eso. El, eh, el tema ahí entonces está por ejemplo, en compartir estos espacios, ¿no? El lavabo, Yo hago una broma también, soy muy de estos ejemplos así bromísticos, que es que estamos montando un piso de estudiantes. O sea, con todas las dificultades y complicaciones que puede ser, pues cada uno con su habitación, pero compartir el lavabo, compartir los espacios, hacer la comida, limpiarnos la vajilla, etcétera, etcétera. Entonces esto tiene un sistema que nosotros ya, a camino ya de 10 meses, ya se ha ido depurando, pues la primera meditación es a las 7:30. Entonces, de 7:30 a 8:30, las meditaciones son de 1 hora. A 8:30 se medita, de 8:30 a 9:30 se desayuna, de 9:30 a 10 se vuelve a meditar y a las 10 saliendo esa meditación hacemos el reparto de las tareas. En el reparto de las tareas hacemos pues lo típico, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? No estamos todos allí en un corro y pues hay a quién hace hoy la comida, si hay que hacer alguna colada, quién va al huerto, si se está haciendo pues alguna tarea específica, es decir, pues decapando unas puertas o pintando una habitación, pues quién va a pintar esa habitación, o si hay que, los primeros meses fue de vaciar, la masía estaba llena de trastos a niveles, ¡buah! Increíbles, pues quién vacía el altillo tal, quién vacía la habitación cual, quién selecciona lo que hemos sacado de tales habitaciones, unas cosas para tirar, otras para el chatarrero, otras para la basura. Entonces estas tareas se hacen de 10 a 1 y se hace también la comida. Alguno de nosotros hace la comida. La comida es plato único, se hace en ese rato y luego para la cena no se cocina. La cena es bastante austera, normalmente pan con queso y las sobras de las comidas de los días anteriores. Pero no se abre la cocina ni se pone a cocinar. Y entonces a la 1 solemos quedar en el exterior y hacer un paseo meditativo. Unos días todos juntos, unos días cada uno por su cuenta y tal. Paseo pues eso en silencio por el bosque, el espacio da para mucho. Y cuando volvemos a la 1, comemos en silencio hasta las 3. Y de 3 a 6 es libre. Hay algún día que de 3 a las 4 se juntan las personas que están normalmente en la casa, o sea, los que son residentes, pobladores, no los invitados, y que llevan un cierto tiempo en la casa. Y eso se hace el jueves y es una reunión de tipo organizativo, es decir, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, cómo las arreglamos, etcétera, etcétera. Se está intentando usar un sistema que se usa en Casa Grace, en la casa que fundó Yalix, que es más o menos interpelar a la cuestión, poner la cuestión que uno quiere plantear, pero no debatirla y, si es necesario, dejarla que se conteste la semana siguiente. Pero, por ejemplo, has tirado tu toalla encima de mi ropa limpia, no sé qué día, para aquí, para allá. Pues entonces se dice, que es el momento de decirlo. Es un ejemplo muy nimio. Todos nos podemos imaginar ejemplos mucho más complicados. Entonces se plantea y no se intenta solucionar en ese momento. Y hay una semana de plazo, pues, para que el interpelante y el interpelado puedan abrir la cuestión entre ellos si es necesario, como sea necesario, o a la semana siguiente el interpelado dar respuesta delante de todo el mundo, pues pasó esto, pasó lo otro, lo que sea, o un conflicto, o lo que fuese, ¿no? Un tema de organización, lo que fuese, y la respuesta se daría la semana siguiente. Entonces estamos en fase de intentar más o menos implantar este sistema que ayudaría a, pues eso, todo lo que sean ya conflictos y lo que son temas de organización. Pues, oye, pues
Esto de, por ejemplo, las comidas, esto de que cocine siempre el mismo no puede ser porque agotamos a la persona que cocina y, y comemos siempre igual. Entonces, ese momento sería el jueves. El viernes es un día que se suele hacer ayuno y los domingos es un poco más relajado, pues a lo mejor la meditación de las 10 de la mañana no se hace, el de las 9:30 no se hace, y se tiene un poco más el tiempo libre pues para ir al pueblo, para ir a acudir a una festejo local o algún tipo de romería o de feria de los pueblos de alrededores, a relacionarnos también un poco con el entorno. Que tampoco queremos estar aislados de lo que es el entorno. Y entonces luego tenemos la palabra a las 6, que como os he dicho, es una lectura o, pues si hay algún invitado de estos invitados, a veces pues una charla con este invitado, pues qué hace, dónde se dedica, de dónde viene o lo que sea. Y a las 8 volvemos a meditar, a las 9 cenamos y a las 10 volvemos a meditar un ratito de 20 minutos y ya se acaba la jornada. Y este esquema es todos los días. Simple y llanamente todos los días. Pues bueno, en las tareas de la mañana, pues también incluyen a lo mejor el que alguien se vaya a comprar al pueblo o a Manresa, ¿no? Es decir, pues fulano se va con la lista de la compra que se ha confeccionado a comprar. O sea, las tareas, digamos, corrientes se hacen de 10 a 1. Y este sería el esquema. En la meditación de la noche, de las 8, algunos días hacemos Eucaristía. Como está Javier y él puede celebrar, pues celebramos la Eucaristía. Y entonces hacemos la Eucaristía y para completar la hora hacemos meditación. O sea, una vez hecha la Eucaristía, agotamos el tiempo hasta las 9. Y ya está. Básicamente este sería el esquema diario. Muy bien, creo que en parte has contestado la pregunta, creo que es de Sara. En el corto recorrido que lleváis, ¿qué dificultades has encontrado y qué oportunidades has encontrado? Bueno, en el recorrido, primero hay que tener claro que no todos hacemos el mismo recorrido. O sea, que las opciones a medio plazo en Bacardí serán de dos o tres niveles diferentes. Habrá un nivel como más comunitario, los que vivan en la casa y hagan toda la vida como os he contado. Los que vivan en los alrededores de la casa, cuando estén más habilitados, y hagan una parte de estas actividades, pues a lo mejor las meditaciones, la comida o solo las meditaciones. Y entonces cada uno tendrá, digamos, un nivel de participación. Por ahora, la mayoría hacemos la vida comunitaria y hacemos casi todas las actividades. Entonces cada uno pues se amolda un poco a su idiosincrasia, ¿no? Pues eso, alguno que tiene una vocación más eremítica, pues tenderá a tener su vida por separado, entonces pues a lo mejor pues o se cocina él mismo o viene a buscarse solo la comida y no come con nosotros. Esto con el tiempo habrá más posibilidades. Eso abre que cada uno pueda hacer su propio recorrido. También abre un nivel más de complicación. O sea, porque si hay unos que hacen una vida y otros que hacen otra, pues cómo se encaja estos diversos estilos de vida. Claro, en principio ahora ha sido el empujón, hasta ahora ha sido el empujón de arreglar la casa, de vaciarla, de pintarla, de acomodarla, de encontrar la manera, pues, de en qué cocina de las tres cocinas es más cómodo cocinar. Si se es muy pocos, a lo mejor se cocina en una cocina que es más pequeña, pero ahora que ya por sistema somos ya 7 u 8, hay que cocinar en la cocina grande. Incluso esta cocina grande parece que se quedará pequeña para 20 personas. Pues bueno, se va a ir gestionando todo eso. En- y luego hay el estilo de vida general. El estilo de vida general es en silencio, en pocas charlas, digamos, banales. Pues eso, las comidas son en silencio, la meditación son en silencio. Entonces ya solo decir meditaciones y comidas en silencio supone que hay 7 u 8 horas donde no hay posibilidad de estar hablando. Luego viene el tema del trabajo, que ahí ya hay una opción más personal, pues
Hay quien prefiere trabajar en absoluto silencio y tranquilidad, en un trabajo, digamos, contemplativo, es decir, con atención a lo que se está haciendo, con atención plena a lo que se está haciendo. Y hay quien, pues no sé, estás ahí trabajando, cargando leña con alguien más, pues a lo mejor eso no es tan meditativo y da lugar más a un trabajo donde hay algo más de comunicación, ¿no? El, y entonces ese es más o menos lo habitual. Eh, entonces, las oportunidades, cada uno puede abrir oportunidades en cada momento. Es decir, el estar haciendo trabajo contemplativo da que tú en un momento puedas estar plenamente atento a tu trabajo. El tener las horas de meditación que tenemos, pues lo mismo. Allí se están adaptando los espacios, por ejemplo, en los sótanos. Ya hemos hecho una capilla. Faltan los requisitos estos formales con el obispado y todas estas cosas. Pero bueno, el espacio ya está preparado. A veces en pleno verano se puede meditar bien allí. Es una antigua, digamos, bodega, ¿eh? Una antigua, al final del bajo hay como una especie de bodega o de antigua cuadra y allí hemos hecho. Y entonces en la bodega, una de las cosas que se ha hecho es en unos viejos toneles abrir uno de los extremos de estos toneles y se han hecho unos espacios para meditar. Entonces uno puede acudir cuando quiera o a las horas de meditación o al momento libre a meditar en uno de estos espacios. Son antiguas barricas grandiosas que ni siquiera están, no tienen el hierro, sino que incluso el cerrazón es de madera, o sea, no, ni siquiera están, son barricas que ni siquiera, muy antiguas, ¿no? Entonces están ya pulidas y arregladas y tú puedes ir allí también a meditar en el momento. Entonces las oportunidades están siempre ahí a mano, ¿no? Puedes ir al monte a hacerlo, a lo que sea y tal. Y entonces siempre se van abriendo las posibilidades. Es más o menos eso. Veo aquí una pregunta de los que estamos. Empezaron tres. Enseguida ha habido dos o tres personas que han ido más o menos un mes sí, un mes no. En, eh, y a medida que han ido pasando los meses, esto se ha ido más consolidando. Como he dicho que ya la edad media es alta, hay mucho jubilado, pero a la vez muchas personas con cargas familiares. O sea, cuando eres joven tienes la carga familiar de los hijos, pero cuando tienes más mayor tienes la carga familiar de los padres. Como el mundo sigue siendo como muy clásico, pues resulta que esa carga suele caer más en las mujeres. Entonces, al haber más mujeres, esto se percibe más. O sea, es una realidad. Es decir, pues las hijas se hacen más cargo de sus padres y eso se ve reflejado en la comunidad, ¿no? En los participantes. Por ejemplo, si ahora estaremos 7 fijos ahora mismo entraremos en septiembre, más o menos. Javier, yo y 5 mujeres. Entonces, de estas 5 mujeres, yo creo que hay dos que tienen cargas familiares. Y en hasta 13, o sea, hay 6 personas más que vendrán, digamos, a mitad de tiempo. Y la razón por la que vienen a mitad de tiempo, para casi todos, es el tema de las cargas familiares. Hay incluso el caso de un compañero que él viene el mes que su pareja, porque él tiene pareja, que su pareja se dedica a cuidar a su madre. Eh, pero que refleja a través la misma cuestión, ¿no? O sea, él puede venir porque su pareja se cuida a su madre y él está ese mes ahí, está un mes sí, un mes no. Y entonces, además, mes de fecha a fecha, o sea, del 1 al 30 o 31 él está allí porque la pareja está cuidando de su madre. Y en el caso, pues, de otras 4 o 5 personas, ese es el mismo, ¿no? Personas de una cierta edad que tienen, pues, familiares de alrededor de 90 años y que los están cuidando. Y entonces esto da un fijo de unos 10 personas ahora en otoño. Dará un fijo. A ver, si a esto añadimos pues las 4 o 5 personas que suelen acudir o algún día a la semana porque son de cerca o un par de días a la semana, que hay una pareja que viene un par de días a la semana,
pues da que normalmente ya estaremos allí unos 12 o Oiga, 13 a comer todos los días. sí. A dormir, pues seríamos eso, unos 10. Claro, sí, muy bien. Lo mismo, Nosotros eso pensaba preguntar y en relación a las visitas, por ejemplo, quieres visitar a tus hijos, eso uno puede salir de ahí o pueden ir a visitarte. El, nosotros no tenemos unos votos. O sea, no hay un compromiso de decir, yo entro aquí y me quedo aquí y me he comprometido a estar un año o tal. Los votos públicos. Otra cosa es que en privado algunas personas pues se hayan comprometido personalmente, es decir, pues yo estaré aquí en la medida de lo posible 2 años o estaré, o el compromiso que hemos adquirido ahora los que entramos en septiembre, intentar estar todo el curso, desde septiembre hasta junio, para que haya una cierta estabilidad. Pero eso no nos compromete a nada, incluso en Navidad y en Semana Santa, que haremos otra vez ronda de todos completos, los que vivimos, los que están a media jornada y alguno de estos que viene más o menos fijo, pues habrá una, digamos, una puesta en común de la situación de cada uno. Si alguien dice, mirar, esto no es lo mío, pues puede decirlo en ese momento y ya está, no pasa nada, ¿no? No hay, digamos, un compromiso. Entonces, el problema es más de, de dinámica tipo transporte. Es decir, estás en una masía separada y si tu familia te llama, pues que allí solo hay 3 coches o 4, normalmente no muchos más. Siempre hay los que vienen un día y siempre dan esa opción, la opción para el traslado. Nosotros allí tenemos internet de buena calidad. Esto también hay que decirlo, que hay gente que cree que nos aislamos del mundo mundial. No, no es así. Nosotros tenemos un internet de calidad, no tenemos televisión, no tenemos radio, tal, pero internet tenemos. Porque, entre otras cosas, alguna de estas personas fijas pues sigue conectada con su grupo de origen y entonces hacen pues la jornada del miércoles que se reúnen telemáticamente o lo que sea, pues estas personas participan ejemplo, pues no sé, uno dice, oye, mirar, yo los miércoles no voy a la meditación de las 8 porque tengo la reunión con mi grupo de origen y van y ya está. Ya, en ese sentido no hay no es un voto de me encierro, no hay nada de esto. O sea, que uno puede coger y decir, mirar, pues yo me acaba de llamar mi familia, se ha puesto malo mi padre, me voy. Yo en concreto, pero es mi caso y ese es el único caso, en vez de ir un mes sí, un mes no, yo lo que atenderé a mi familia es una semana al mes, no estaré. Entonces, 5 o 6 días o 7, pues marcharé a ver a mi familia, marcharé a visitar mi casa a ver en qué condiciones está y hacer algunas gestiones personales y al lugar. O sea, que en ese sentido no es decir, es que he hecho unos votos y me he comprometido aquí a estar cerrado, no sé, como digamos, los típicos retiros de 3 meses budistas, ¿no? A estar cerrado, aislado y en una cabaña y me traerán solo la comida y durante 3 meses voy a estar aislado. Nosotros hacemos vida corriente. Ya, pues, Javier atiende sus correos, él hace su vida ahí, pero bueno, a veces tiene sus compromisos de atender a un chat o una entrevista o tal, pues lo atiende igual y ya está. Eso es simplemente. Perfecto, gracias, muy accesible. Y preguntan también a nivel económico, ¿a qué te compromete? Nosotros allí, cada uno lo diga como quiera, los dioses, el destino, la providencia, la Virgen, las señales o no sé qué. El tema económico eh, ha salido resuelto con mucha facilidad, hay que decirlo. O sea, si para quien esto sea un símbolo, lo tiene. O sea, queda a lo mejor feo decirlo, pero es así. O sea, en el momento en que se empezó a buscar una casa, se encontró el lugar, pareció magnífico y todo se marchó, se puso en línea para que la casa fuese accesible, para que encontrásemos una persona que nos comprase la casa y nos la cediese. Entonces, por ejemplo, esa carga no la tenemos. O sea, no tenemos una carga de decir, es que tenéis que pagar.
o una hipoteca o un alquiler. No, no es así. Esto se resuelve porque hay una fundación y entonces en esta fundación hay la propietaria, es una mujer, un representante oficial como tal que lo puede cambiar la orden de los jesuitas. Está, por supuesto, Javier y no sé si son tres o cuatro representantes de los pobladores. Entonces, este es el organismo, digamos, oficial que rige la casa. Y entonces, en el diario, los pobladores cubrimos todos los gastos. O sea, sí, pues la luz, el agua, el gas, la comida, etcétera, etcétera. Y entonces se ha hecho una división de más o menos de lo que cuestan los gastos y lo que nos costaría a cada uno. Hay una cantidad mensual para los que estamos todos los meses y una cantidad diaria para los días sueltos y una cantidad diaria de referencia no, para los que vengan de visita. Y estas cantidades son discretas, simplemente no son exageradas y hay un compromiso de economía solidaria, o sea que si alguien no puede hacer esas aportaciones, pues se cubren por otras personas o se cubren con donativos de otras personas. Hay gente que acude allí y rebasa la cantidad que se propone porque quiere, etcétera, etcétera. O sea, no hay, digamos, una tarifa fija obligatoria y que si no la pagas, adiós, muy buenas. No, no es así. Simplemente, pues, el, eso. Pero claro, pensar que eh, ahora que estaremos ya 10 personas, una cantidad relativamente discreta de 10 personas da un monto mensual suficiente para mantener la casa. O sea, cuando eran 3 o 4 personas era más complicado. Pues porque los gastos fijos son fijos, o sea, la luz es la luz y el gas es el gas y la gasoil es el gasoil, ¿no? La calefacción es la calefacción. Si tú lo divides por más personas, pues eso es. Entonces en principio no hay problema. Hay que decir también que cuando se buscó la casa, Camino de Contemplación propuso a sus miembros que quién estaría dispuesto a hacer algún tipo de aportación para comprar la casa, etcétera, etcétera, que hubo mucha gente que se ofreció y que en cierta manera, pues sabiéndolo, cuando haya pues algún tipo de gasto extraordinario o lo que sea, se volverá a acudir a esas personas y decirles, pues mirar, ahora hemos hecho unas obras por valor de 10 20 mil euros, lo que sea, a ver si entre todos se pueden cubrir estos gastos. No nos lo pedimos para comprar la casa, pero sí para arreglarla. Entonces, como hubo bastante gente que se ofreció en ese momento, pues lo que pueden ser, digamos, las obras o los gastos extraordinarios, se tiene esa confianza de que no van a ser problemas. Hay que recordar también que los jesuitas apoyan el proyecto, o sea que que hay un respaldo oficial. Hubo que hacer unos cambios en los estatutos de la fundación porque los jesuitas nos lo insinuaron. Bueno, se puede decir, o sea, inicialmente era poblados cosmodriánticos y en los jesuitas de Roma pues les pareció mejor que el nombre oficial fuese poblados contemplativos cosmodriánticos, o sea, que ellos que da la señal también de cómo son las cosas. O sea, bueno, pues que allí siempre hay algún jesuita, jesuitas de alto nivel, y entonces, bueno, es vivido con tranquilidad. O sea, el tema económico no es un problema en Bacardito. En este momento, a lo mejor, pues si ocurriese que se nos hundiese un tejado o alguna cosa así, bueno, entonces a lo mejor sí que o se emprendiesen unas obras de forma temeraria. De allí hay muchos espacios, es una masía, tiene las antiguas cuadras, antiguos gallineros, los antiguos corrales. Todo eso con el tiempo se quiere acomodar para que haya habitaciones y espacios para ver gente. Pues entonces eso sí que requerirá, pues si tú quieres arreglar unos antiguos corrales o una antigua granja que hay allí para hacer 8 habitaciones o con sus lavabos o tal, pues eso requerirá un esfuerzo. Entonces a lo mejor sí que hay que plantear, bueno, ¿quién hace aportaciones o cómo vamos a pagar? Pero el de la vida diaria no hay problema. La vida diaria, por ejemplo, es más complejo
No sé, si hay uno que fuma, si me ha acabado el tabaco y cómo consigo tabaco. O sea, a veces la vida diaria es más, digamos, futil, eh, normalita, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, hay alguien que está esperando acá hacerte alguna pregunta o Veo aquí comentar. otra del cómo Sí, vivimos el silencio. El, el silencio en las comidas es mucho más fácil de lo que parece en la medida que te estás entrenando, porque te acostumbras, y porque se come después de hacer las meditaciones. Entonces, si tú sales de la meditación tranquilo, pausado y tal, y te vas al comedor y siempre es la misma rutina, el comer en silencio tranquilamente, digamos, con atención plena para entendernos así de forma fácil, o sea, con especial atención en lo que estás haciendo, que se intenta hacer en todas las tareas, pero la comida a veces parece que es más complicado, no es difícil. O sea, si tú al salir de tanto es muy fácil, ¿no? Y entonces, en el resto de los tiempos, a veces sí. O sea, decir, pues eh, el fin de semana, después de comer a las 3 pues bueno, a veces de una forma como muy natural sale, pues a lo mejor charlar un rato, ¿no? Entre nosotros, pues en general, de cualquier tema, sin desguiado o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues se hace un rato y ya está. Pero intentamos que durante la comida no ocurra. O sea, si se hace al final. Como hay los invitados de fin de semana, y esto ocurre en todos los sitios, pues uno que ha traído unos pastelitos, otro que ha traído un vinito, o un licorcito, no sé qué, o unos chocolates, lo que sea, pues bueno, pues se abren esos chocolates, a lo mejor ahí sí que se abre un espacio más de intercambio, pues quién es fulano y quién es sultano y dónde has venido y por qué nos has venido a ver. Pero de habitual no, de habitual pues a las 3 se ha terminado de... Nosotros nos limpiamos la vajilla pues por un cuadrante más o menos de diario, pues quién ha hecho la comida, quién lava los platos, ¿no? O sea, se queda alguien lavando los platos. Cuando se han terminado de lavar los platos, pues allí en la cocina no queda nadie, cada uno a lo suyo. O sea, el que quiere pasear con otro charlando, pues se va con otro pasando a charlar, o sea, no hay problema, pero lo normal es pues que yo lea, que el otro pasee, que el otro haga la siesta ahora en verano, o en pleno invierno, pues a lo mejor dedicas ese rato más a traer leña a las estufas, a tenerlas ya pues con leña cerca de las estufas para que por la noche la casa esté caliente y no haya que salir de la casa para recoger la leña afuera de horas. O sea, se va generando una dinámica de diario más o menos. Entonces intenta, pues eso, no. Y si se hace si sale una conversación y tal, pues intenta que no sea en los espacios más comunes o que no sea a gritos, etcétera, etcétera. O sea, quien haya tenido una experiencia de un monasterio corriente, pues lo verá. O sea, los monjes corrientes no hacen voto de silencio, o sea, se charla, pero no se hacen corros a risas en todas las esquinas, a todas horas. Pues se pregunta, se está saliendo del comedor, qué se hace esta tarde, qué no se hace, qué tal, con naturalidad, pero no se inicia permanentemente charlas sobre cualquier cosa. Eso es la idea. ujú, Y genial. lo de la Muchas comida gracias. es aprender. O sea, esto hay gente que parece que le cuesta más el tema del silencio en las comidas, es aprender. Siempre hay una tendencia a que cueste, pero Así es. Bueno, nos queda Miguel, que él nos brinda este espacio que nos permite comunicarnos y estamos agradecidos. Miguel de la magnanimidad, como ha sido llamado también. Y bueno, lo vamos a escuchar a ver su comentario o preguntas que te quiera realizar, Enrique. Bueno, Enrique, bendito tú eres entre todas las mujeres. Un placer recibirte y conocer que desde que sabemos el uno del otro, pues tú has podido evolucionar geográficamente hacia España y yo he tenido que cruzar el charco
y volver a mi origen. Pero bueno, Pues, celebro que en función de lo que vengo escuchando de ti, sorbemos de la misma fuente, porque sin saberlo tenemos en Sun River nuestro pasado budista. Yo desconocía esta señora de Ahimsa. Yo tuve relación con la gente de Sun River, con Tenkei Roshi, lo he recibido varias veces en Madrid, y había una pareja de Gerona, que había una chica japonesa con su pareja, me parece, que venía a Madrid. No me acuerdo ahora el nombre, seguramente a lo mejor la has cruzado tú en los 6 o 7 años que yo compartí bueno, con Marisa, que venía de Amigos del Desierto, con Concha, con Dani de la Cámara, con Paul Davis, con gente que estaba en la primera sanga de San River en Madrid. Y después, bueno, la versión de Pablo de Athos y de Tabor. ¿Tú te planteabas ir a Athos sin pasar por Tabor o ya estabas en Tabor? no, es una buena pregunta. El, eh, la, el recorrido normal en Amigos del Desierto es iniciación, profundización, contemplativos, y luego en contemplativos ya te plantean compromisos o no compromisos, nivel de compromisos. Se suele pedir que haya un compromiso con alguna de las cosas que se hacen. Y lo siguiente es hacer lo que se llaman las mistagogias, que son cuatro veranos diferentes, que es en el fondo, con todo el cariño dicho, pero en el fondo, pues un retiro de unos 6 días o 7. Y, y entonces se les suele, quien encuentra una mayor atracción a todo esto, pues se le suele explicar lo que es el Tabor. El Tabor, yo sé que a algunos les molesta, pero para entendernos rápidamente y sin intentar ser hiriente, Tabor es un compromiso parecido al de los, los que hacen el Opus, ¿no? Es un compromiso personal que uno realiza en su casa, a su ritmo y con una serie de cosas. En el caso de los Tabor, pues 7 conexiones diarias, una serie de oraciones y una serie de compromisos. Pues, incluso llegan pues a la misa diaria, etcétera, etcétera. Y la vida es personal, en tu casa o en tu trabajo y haciendo estos compromisos. Yo nunca he tenido esa llamada, por decirlo de alguna manera, por simplificarlo. O sea, yo, mi vida diaria sigue siendo lo que es. Pues cuando conduzco en silencio, pues a lo mejor recito la oración del peregrino ruso o lo que sea, pero no tengo un compromiso de decir, he de recitar 10.000 veces la oración o no, ni conmigo ni con tal. Entonces, esa llamada yo no la tuve. En un primer momento parecía generar un cierto conflicto, ¿no? Porque en la idea de Pablo, Athos es la consecuencia del compromiso de los tábores. Y en la regla de la montaña hay un capítulo hacia el final que propone los tábores de una cierta ciudad podrán intentar vivir juntos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad es que no ha habido ocasión. Y cuando Pablo ha planteado Athos, aparte de que en un momento determinado, el empuje final de Athos lo hace de vuelta de un viaje de la India, donde acaba de ver la imagen de los Arram con el gurú y todo lo que genera el gurú alrededor. La idea que traen de la India es básicamente esa, ¿no? Vamos a hacer un Arram. Y en este Arram pues habrá una pequeña comunidad que es Athos y inicialmente quedaba subyacente que iban a ser tábores, pero la realidad es que yo, por ejemplo, opté por eso enseguida, por Athos, pero dije que yo no iba a ser tabor. Luego hay un tema de edad, que es que Pablo insiste en que no quiere que se hagan los compromisos, la consagración de Tabor con más de 65 años. Entonces, como hay allí un proceso de un par de años de noviciado y de postulantado, pues eso hace que quien no tenga 63 años en el momento de planteárselo, pues si tienes más de 63 años, eso no ha lugar ya. Entonces hay varias personas en Amigos del Desierto que les ocurre eso, ¿no? O sea, que han llegado, pues digamos, entre comillas, tarde
a ese planteamiento y entonces no ha, bueno, hay que hacer extraordinarios, explicaciones y tal, y todo eso suele ser una pequeña complicación. Pero bueno, el tema de los tabores pues tiene sus reglas, como cualquier cosa, y entonces que hay quien las puede aceptar o no, te pueden gustar o no, el que le gusta y las acepta y le parecen bien, pues sigue el camino. Como hacen el recorrido en 2 años del postulantado del noviciado, pues también da para que ellos, cada uno vea claro si eso es lo suyo o no. Pero en mi caso se juntó que no, yo no lo veía claro y un tema de edad. Ya que yo si hubiera empezado en ese momento que inició Atos y yo no llegaba con 65 años a la consagración, pero tampoco era lo mío, o sea que tampoco ahí no. Inicialmente la idea de Pablo se acercaba más a que todos los atonitas, todos los miembros de Atos fuesen tabores. Pero bueno, como ha quedado en stand-by, tampoco. Sí, sí, estoy al tanto. Bueno, para redondear, ofrecerme como cocinero en el mes de diciembre. Yo voy a estar en España y necesito un motivo claro que justifique el viaje, ¿no? Para cuidar a mis mayores, que ya lo hace muy bien mi hermana y no quiero competir con ella, pero he sabido por Beni, tenemos a otra persona en la tribu que tiene Sí. acceso directo. Y bueno, yo con Javier hice un retiro, yo a Javier lo conocí ya antes del yo hice un retiro que él daba en Madrid con los salesianos de Estrechos. Eran unos fines de semana que estábamos ahí de viernes a domingo. Ujú. eh, Éramos como 40 o 50 personas, me acuerdo, antes de la pandemia. O sea que después No, celebramos abres, mucho. abres una cuestión que quizás también hay que aclarar. Igual no exactamente, pero no todos los pobladores de Bacardit somos miembros de Camino de Contemplación. Allí ha habido una llamada más o menos personal por parte de Javier a unos o a otros, o unos porque nos conocíamos, otros porque yo lo reconozco, yo me he dirigido expresamente a él para acudir a la vida comunitaria, porque mi llamada en realidad era siempre vida comunitaria. Y entonces, pero estas personas fijas que hemos citado, casi la mitad no somos de Camino de Contemplación. O sea, no, Pero, no todos. Paul y Benny están contigo, ¿no? Paul no me suena, Benny sí que está. Benny es Paul uno de los. Davis, que él va mucho por Bacardí, él hace estancias cortas. Es un chico inglés que ha estado con nosotros en Amigos. Él lleva No, las. no he coincidido con él. Allí entra y Claro. sale eso, mucha gente, pero yo como he estado un fin de semana cada mes, tampoco he conocido a todo el mundo que pasa por ahí. Pero Benny sí que lo conozco, sí. Tiene Pues la nada, maleta de sus cosas en la habitación que yo uso. pues nada, Benny es un buen amigo. Tenemos un grupo de meditación los días martes y estamos ahí con Íñigo, ex jesuita también, Íñigo Arranz. Creo que es conocido de Javier. Él estuvo en Austria y en Alemania. En su momento coincidió con Bergoglio cuando estaba iniciando el doctorado en Frankfurt. Ujú. O sea que nada, Enrique, es un placer recibirte. Gracias por tu tiempo. Ha sido un placer ahondar en tu vocación que celebramos y oramos para que se consolide dentro de esa libertad que ha sido muy claro en exhibir. Y poco más, te hablo en serio, el 15 de diciembre volaré a Madrid por un mes, o sea que si me haces un hueco ahí en vuestra habitación, me tiro un colchón en el suelo y cocino y compenso la gracia de poder conocer esa vocación. Yo a Javier lo respeto mucho. Además, debemos ser de la familia porque el segundo apellido de él es igual que el primero mío, o sea que tenemos la misma raíz. Pues eso, tú tienes mi teléfono, ya sabes que puedes enviar Perfecto. un Oye, pues mensaje nada, cuando. celebro que toda tu comunidad, gracias a los amigos que te han acompañado hoy, señal de que no cae en saco roto lo que haces y lo que predicas. Y tengo una alta estima, sabemos muy bien de la evolución y la maduración que tú tienes desde esos años jóvenes que ya los que llegamos a los 70 con estos frutos es porque tenemos algunas raíces y algunas décadas de trabajo y de riego, ¿no? Entonces, no llegamos así como el fruto que no, que amenaza en secarse. Ya creo que si no nos secamos hasta ahora, es poca la humedad que necesitamos para mantenernos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que han participado hoy. Gracias por eh, todo lo que nos has contado, Enrique, que al final, bueno, ha sido muy intenso, muy completo tu informe.
y esperamos que esa comunidad crezca y, bueno, espiritualmente también nos acompañe y reces por nuestra tribu también, que siga creciendo y haciendo el bien hacia los demás también. Así que muchas gracias a todos y Gracias. especialmente a Enrique y, bueno, a Magda y a todos los que se han sumado hoy. Gracias por Nieve, por Gracias a ti. hablarnos y comentar. Aquí estamos también para los que quieran escuchar. Muchas gracias, que te vaya muy bien, Enrique, Ah, buena mudanza y hasta pronto. Hasta Gracias por su pronto. tiempo. Adiós. Abrazos a todos y buenos deseos. Gracias.